Leamos en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, que dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí hay algo sencillo que quiero resaltar en esta breve reflexión de hoy domingo. Aprobado es que ha sido primeramente probado. Nadie puede ser aprobado si primero no ha pasado por una prueba. Cuando uno pasa la prueba, entonces es que es aprobado. No se aprueba un producto, un coche, una lavadora, sin ser primeramente probado. Para tener una pegatina que dice que el producto tiene garantía, pasa por un montón de pruebas primero. ¿Qué garantía puedo tener de que un producto no se estropeará enseguida si no es probado y comprobado varias veces en la fábrica? De ahí que las copias o las falsificaciones no llevan esa garantía. Uno va a comprar al todo a 100 y nada de lo que hay ahí tiene garantía. Es de poca duración. Por lo tanto, un obrero que se presenta a Dios aprobado es alguien que tiene garantías, que tiene la garantía, el sello de Dios conforme ha sido aprobado. Es decir, vuelvo a repetir, que ha pasado por la prueba. Nadie asciende a capitán sin ser primero soldado. Nadie debe ser cirujano sin haber sido primero aprendiz. Uno no aprueba una carrera universitaria sin ser probado, examinado primero. La vida es un examen continuo de parte de Dios, y esa es una realidad que debemos de asumir, porque a veces pensamos que la vida del cristiano todo son rosas y violas. Así que mejor que nos concienciemos de que la vida es un examen continuo. Si leemos los versículos anteriores, nos daremos cuenta que Pablo está hablando precisamente de eso. En 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 3 en adelante dice: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No dice, quizás sufras penalidades, puede que tengas algún mal día. No, dice tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es más que una advertencia, es casi una orden. Sufre penalidades. ¿Por qué? Porque eres un soldado de Jesucristo. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Y versículo 7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Es decir, escúchame bien y aprende. Cuando atravesamos un desierto, una crisis familiar o personal, solemos pensar que todo se trata de un ataque del enemigo, algo que no nos debería de suceder y que no deberíamos de aceptar. Nos es difícil por naturaleza humana, distinguir entre lo que es prueba o consecuencia de nuestras decisiones, ya que por naturaleza también el ser humano tiende a negar que se equivoca. Recordemos a Eva, que culpó a la serpiente, y a Adán, que culpó a Eva. Así que esto nos viene desde el principio. Podríamos decir que si el primer pecado del ser humano fue la desobediencia a Dios, el segundo fue la excusa. Supongamos que nunca me llega el sueldo a final de mes. Pues es más fácil decir que Dios nos prueba, pero que Él siempre provee, que reconocer que nos administramos mal. Dicho sea de paso, es pura estadística, no me lo invento. Pero quien administra mal su dinero suele también administrar mal su tiempo y posiblemente también administra mal una vida espiritual sana. No digo aparentemente espiritual, sino espiritual sana. Podemos pensar que Dios no nos usa y echarle la culpa a cualquier cosa menos a nosotros mismos. Pero ¿cuál es el precio que hemos pagado? ¿Cuál es el desierto que hemos pasado para que Dios tenga que usarnos? Al menos bíblicamente, no como muchos piensan, que Dios debería usarnos. Dios quiere siervos, no estrellas.
Muchas veces nuestras malas decisiones Dios las usa para hacernos madurar o crecer, pero seguro que esa no era la mejor manera, o no era la primera alternativa. Agarrar un coma etílico para aprender que el alcohol destruye vidas, que destruye familias, no es el desierto que Dios pone delante para hacernos crecer, aunque luego lo use. Estar deseando un marido o una esposa que no es la tuya te hará cometer idioteces y además vivir tu matrimonio como un desierto del que quieres salir a cualquier precio. Eso tampoco es un desierto de Dios, ni el diablo tuvo la culpa. Mira los ejemplos que pone Pablo. Un atleta, un soldado, un labrador, son pruebas honrosas, que a cada uno lo hace mejor persona y mejor creyente. Si vemos el peregrinaje de Israel después de salir de Egipto, nos recuerda que los desiertos no son solo cuestiones del destino, temporadas de mala suerte o artimañas diabólicas. Esos desiertos pueden ser lugares de transformación usados por Dios para nuestro bien. Si no, recordemos, tenemos una Abraham, que fue sacado de su tierra y de su parentela al lugar que Dios tenía destinado para él. Pero antes de llegar, debía de pasar por el desierto. Dios solamente le dijo que le llevaría a una tierra que fluía leche y miel, pero no le dijo dónde se encontraba esa tierra, así que tuvo que pasar por el desierto para poder experimentar las bendiciones del Padre. Tenemos un José, que fue vendido por sus hermanos a causa de la envidia de estos, que fue llevado a Egipto como esclavo y antes de llegar a ser el segundo en la tierra de Egipto, tuvo que pasar por un tremendo desierto para ser forjado con un corazón perdonador. Tenemos el más grande, un Moisés, que para llegar a ser el hombre más manso de la tierra, Dios lo llevó al desierto para forjar su carácter, ser el mejor líder del Antiguo Testamento y sacar de la esclavitud al pueblo escogido de Dios. Y por supuesto, tenemos a Jesús, que se preparó aprendiendo la ley de Dios desde pequeño. Recordamos que a los 12 años lo vemos enseñando a los adultos, pero que no fue usado de manera poderosa hasta que no pasó por el desierto. Rechazó la gloria de los hombres, se negó a sí mismo, fue repudiado e injuriado, y entonces fue usado. Los desiertos de la vida nos hacen madurar, nos enseñan a ser mejores en la vida cristiana, además de recordarnos que el camino no es fácil. La misma palabra de Dios dice que hemos de ser probados como el oro fino, que es fundido varias veces en el crisol a fuego vivo. Hemos de ir al desierto para ser probados y ser formados en esas áreas de nuestras vidas, esas áreas que Dios quiere tratar con ellas y nosotros no le hemos permitido aún hacerlo. Si leemos en Juan capítulo 6, versículo 35, nos encontramos a Jesús que dice: Yo soy el pan de vida. Repito, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y al que en mí confía, o en el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando camines por el desierto y te sientas al borde del colapso o la muerte, serás tentado a demandar señales de Dios para comprobar si aún está ahí o si no se ha olvidado de ti. Serás tentado a farfullar contra Él, a olvidar cómo te cuidó en el pasado, pero Dios nos llama a quitar de nuestras vidas las pataletas y el deseo de ver señales milagrosas, para que podamos poner la mirada en la persona a quien apunta el maná, Jesucristo, el pan de vida. Justamente a la audiencia a la que Jesús le decía estas cosas demandaban señales, y Cristo les dijo que Él era suficiente para saciar la sed y el hambre espiritual. Lo leemos, los versículos anteriores. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer.
Qué sabias palabras las de Jesús, que les da con esas palabras en toda la cara. Dice, yo soy el pan de vida, yo soy ese maná de Dios, no necesitáis otra cosa, yo soy suficiente. Así que es posible que ya sepas que Jesús es el pan de vida, pero en la vida cristiana hay que ir más allá y no conformarnos con lo exterior. La vida cristiana se trata más bien de conocerlo de manera personal y real. El desierto es una buena oportunidad para profundizar en nuestra relación y comunión con Cristo, pues Él es la verdadera y más grande provisión de Dios para sus hijos en medio del desierto. Así que solamente mira a Jesús y confía en Él.